tipo 2, deficiencia intelectual. Okay. Este es un repaso de todos los puntos que abarcaremos en nuestra presentación. Hablaremos sobre la definición de este tipo de trastornos, así como su epidemiología, factores de riesgos, etiología y terminamos con un caso clínico. ¿Cuál es la definición de la deficiencia intelectual? Este es un trastorno de neurodesarrollo de múltiples etiologías, que se caracteriza por el déficit en el funcionamiento intelectual y adaptativo de gravedad variable. Se presenta antes de los 18 años y este abarca un amplio espectro de funcionamiento, discapacidad y fortalezas. Según el DSM-5, se deben de cumplir los siguientes criterios: que haya deficiencia en las funciones intelectuales, un déficit en el comportamiento adaptativo, que produce fracaso en el cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal, así como que haya un comienzo de estos durante la infancia. Ok, vamos a hablar acerca de algunos conceptos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el retraso global del desarrollo. Y vamos a aclararlo, ya que se puede confundir con los otros dos que están abajo. El retraso global del desarrollo se refiere a un término que se utiliza para describir el deterioro intelectual y adaptativo de bebés y niños pequeños menores de 5 años. Estos no logran alcanzar los hitos del desarrollo que se espera para sus distintos ejes y áreas de funcionamiento, que incluyen el área motora fina, motora gruesa, lenguaje, cognitivo, social, así como actividades de la vida diaria. Otro concepto que se suele confundir es la discapacidad intelectual sindrómica de la no sindrómica. En el caso de la sindrómica, aplica cuando se produce un deterioro intelectual y adaptativo con otros síntomas físicos o comórbidos que pueden reconocerse como un síndrome. En cambio, la no sindrómica se aplica cuando este tipo de trastornos ocurre sin características de un posible síndrome reconocible. En cuanto a la epidemiología, en la población general es de un 1%, y de este 1%, el 85% posee una deficiencia leve. Si hablamos de México, estamos hablando de una prevalencia del 5.69%, en la que es ligeramente mayor en mujeres que en hombres. Si nos vamos a San Luis Potosí, dentro de nuestra comunidad, la prevalencia oscila entre un rango del 5.457 y 5.95. Estos datos son obtenidos a través de las páginas oficiales del INEGI, actualizadas en el 2020. Como factores de riesgo, tenemos un bajo nivel de educación materna, así como una edad materna avanzada. También la pobreza y algunos otros aspectos, como bajo peso al nacer, partos múltiples, ser segundo hijo o también que el padre tenga una edad avanzada. Como causas de discapacidad intelectual, tenemos 4 principales. Los genéticos, en la que la mayoría son sindrómicos o no sindrómicos. También hay adquiridos, ambientales, en la que la mayoría incluye teratógenos, tóxicos, infecciones, traumatismos, entre otras condiciones. Y también se ha encontrado la causa sociocultural como un gran impacto. Como causas genéticas tenemos también 3 grupos. Las anomalías cromosómicas, la cual es la causa más común que puede causar estos trastornos, así como estos tipos de síndromes que incluyen la delesión, microdeleción y duplicación. También nos encontramos como causa genética los trastornos de un solo gen, la herencia autosómica dominante, autosómica recesiva y también la herencia ligada al cromosoma X. Ahora vamos a hablar de algunos síndromes.
Primero vamos a empezar con el síndrome de Down. Esta es una trisomía autosómica total que es causada por la presencia de una tercera copia, y esta copia puede ser parcial o total, del cromosoma 21. Esta incidencia puede variar de 1 a 400. Hay tres causas principales, más bien, hay tres causas. La principal es la no disyunción, que este es un error aleatorio que ocurre durante la formación de los gametos, ya sea en el óvulo principalmente o en el espermatozoide en las primeras divisiones celulares. Otra causa es la traslocación del cromosoma 21. En estas personas tienen 46 cromosomas, pero uno de ellos tiene material adicional en el cromosoma 21, del cromosoma 21 adherido. Y otro es la trisomía en mosaico. Este solamente está en algunas células del cuerpo de una persona que tiene cromosoma 21 adicional. El error en la división celular sucede en una etapa muy temprana del desarrollo, luego de la unión entre un óvulo y un espermatozoide normal. Algunas de las características clínicas sobre esto, pues son, por ejemplo, algo muy característico, pues es el surco palmar, las facies de estos pacientes, que son la cara larga, achatada, entre otras cosas. Creo que también tenemos fallas cardíacas, gastrointestinales, genitourinarias. Y bueno, aquí lo importante es hacer un diagnóstico. El diagnóstico se hace en el control prenatal, en el embarazo, y es a través del análisis de sangre de los niveles, podemos encontrar en los niveles de alfa-fetoproteína, de la hormona gonadotrópica coriónica humana, el estradiol no conjugado y la proteína plasmática asociada al embarazo. También podemos sospecharlo a través del ultrasonido, que nos provee información de las características físicas del feto y de la edad gestacional. Y bueno, el tratamiento, pues no hay como un tratamiento tal cual que para el síndrome. Sin embargo, se pueden corregir los signos y los síntomas que pueden estar afectando la vida del paciente. Y pues, se pueden corregir ciertas cosas con cirugía, como los efectos intestinales, genitourinarios, entre otros. Y pues es un seguimiento integral. El pronóstico pues es bastante bueno, la vida media es de los 60 años. Y ahora vamos a seguir con el síndrome de Edwards. Este es un trastorno cromosómico autosómico que se caracteriza por la presencia de un cromosoma 18 extra completo. Y bueno, también se ha reportado casos de mosaico y una trisomía parcial. La incidencia aquí es menor, va de 1 en 6,000 a 8,000 nacidos vivos, y pues se dice que la incidencia podría ser mayor, debido a que hay una alta frecuencia de pérdida fetal o la terminación del embarazo después de que se sabe el diagnóstico en el control prenatal. Bueno, el fenotipo del síndrome de Edwards, pues también tiene varias características. Por ejemplo, el dedo índice sobre el tercer y cuarto dedo, los bordes orbitarios hipoplásicos, tienen microcefalia, y el hueso occipital es muy, muy prominente, y las orejas pues, son de implantación baja. Las uñas de los dedos de los dedos de las manos son hipoplásicas. El dedo gordo del pie está como acortado, y estos pacientes pueden tener pies ambos. Bueno, aquí el diagnóstico se hace a través de una biopsia de... sí, perdón. Aquí tenemos una tablita de la frecuencia de los síntomas. Aquí como podemos ver, los más comunes son los cardíacos, como defectos septales, del conducto arterioso permeable y enfermedad polivalvular. En segundo lugar, le seguirán los genitourinarios, y menos frecuentes,
pero no menos importantes están los gastrointestinales, los del sistema nervioso central, craneofaciales, del ojo y de los miembros. Ahora sí, perdón, vamos con el diagnóstico. Como les decía, esta es una biopsia de las vellosidades coriónicas y a través de una amniosíntesis con el análisis citogenético del cariotipo, un FISH o un estudio cromosómico de micromatices. También, como el síndrome de Down no hay un tratamiento específico, también se tienen que tratar pues, los signos y los síntomas que le estén causando problemas al paciente. Y bueno, el pronóstico en estos pacientes es que más del 50% de estos niños mueren dentro de la primera semana y solo del 5 al 10% va a sobrevivir el primer año. De estos niños van a presentar un marcado retraso en el desarrollo y discapacidad. Y pues en este síndrome es muy importante el apoyo para la familia. Otro síndrome es el síndrome de Angelman. Este es un trastorno genético que va a afectar principalmente al sistema nervioso y es causado por la ausencia del gen VE3A presente en el cromosoma 15 materno. En una situación normal, la copia heredada por vía materna del gen VE3A es funcional y la copia heredada por vía paterna está inactivada o silenciada. Aquí el fenotipo de estos pacientitos pues es el deterioro del lenguaje, problemas con el movimiento, equilibrio, tienen microcefalia, pueden llegar a tener convulsiones, problemas para tragar, prognatismo y estrabismo. Ahora, el tratamiento aquí también no es específico, sintomático para ver cuáles son los que le están causando problemas al paciente, por ejemplo, en el caso de las convulsiones, antiepilépticos o anticonvulsionantes, y pues terapia física, ocupacional y del habla. Se puede hacer la corrección del estrabismo a través de cirugía y bueno, el pronóstico de estos pacientes, pues la mayoría tienen discapacidad intelectual severa y la vida independiente pues no es posible para ellos. Y pues la verdad es que tiene una esperanza de vida normal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Prader-Willi. Al igual que el síndrome de Angelman, es causado por una pérdida de la expresión de cierto gen. En este caso, en este síndrome, sería la pérdida de una parte del cromosoma 15, la posición 11 del brazo largo del cromosoma 15, derivado del padre. Y pues la causa más frecuente de esta pérdida es por una deleción en el 70% de los casos. En cuanto a las características fenotípicas principales de los pacientes, es que al nacer presentan una hipotonía y un llanto débil. Además, durante la infancia, pues tienen dificultad para la alimentación y pues padecen de desnutrición. Ahora, durante la infancia temprana, 2 a 4 años, tienen una dificultad en controlar su apetito. Por lo tanto, estos niños empiezan a aumentar de peso. Tienen una estatura, como pudieron ver en los rasgos faciales distintivos, pues tienen una frente estrecha, ojos almendrados, pueden llegar a presentar estrabismo, nariz levantada, un labio superior delgado y una boca curvada hacia arriba. Mientras que las características físicas más comunes tanto en niños como en adultos, pues como pueden ver en la pantalla, pues es una incapacidad intelectual leve a moderada, un desarrollo físico deficiente, tienen antojos constantes de alimento y pues por lo tanto aumentan de peso rápidamente. Tienen una estatura baja, suelen tener hipogonadismo, retraso en el desarrollo tanto motor como del lenguaje, tienen problemas del comportamiento, normalmente hacen muchos berrinches, son testarudos y tienen tendencias obsesivo-compulsivas.
Tienen la piel y el cabello claros, las manos y los pies pequeños, tienen escoliosis. En las mujeres hay un retraso de la menstruación y futuramente infertilidad. Y suelen presentar trastornos del sueño y pueden llegar incluso a presentar convulsiones. El diagnóstico de este síndrome es con una prueba de metilación del ADN. Esto permite detectar al más del 99% de las personas afectadas y pues el tratamiento principalmente está enfocado en hacer que el niño pueda crecer, por lo tanto se le da hormona del crecimiento, porque como comenté, suelen tener una talla baja. También tiene que estar el tratamiento orientado en una terapia física y del habla, porque pues como comenté, tienen tanto retraso en el desarrollo motor como en el lenguaje y por lo tanto pueden llegar a tener incapacidad para lo que es habilidades sociales. Y también en caso de los niños, todavía no acabo. En el caso de los niños, tienen que tratarse la criptorquidia y pues como les mencioné, estos niños suelen tener lo que es una talla, un aumento del peso rápido, por lo tanto, se tiene que estar controlando la dieta, tiene que ser baja en calorías, tienen que hacer ejercicio y tienen que tener una supervisión estricta. Ahora vamos a continuar con el síndrome de X frágil, del síndrome de cromosoma X frágil. Y pues bueno, dentro de las causas monogenéticas de este síndrome está este síndrome suele tener herencia autosómica dominante, autosómica recesiva o puede estar ligada al cromosoma X. De todas estas causas, la causa más frecuente es la ligada al cromosoma X. La causa hereditaria más común de discapacidad intelectual y pues está causado por un silenciamiento transcripcional del gen FMR1 que está situado en la posición 27 del brazo largo del cromosoma X, debido a que hay una expansión progresiva y una subsecuente metilación en la región 5 del gen. Y pues se estima que aproximadamente 30% de las niñas y 90% de los niños que tienen este síndrome tienen discapacidad intelectual. Ahora, entre otras características físicas se encuentra pues que tienen una cara alargada, macrocefalia y unas orejas prominentes. De hecho, más adelante mis compañeros van a comentar un caso específicamente relacionado a este síndrome, entonces para que vayan ustedes viendo, mientras que se menciona el caso, estas características específicas de nuestro paciente. Y pues bueno, también tienen una mandíbula prominente, un macroorquidismo y hipermovilidad articular, mientras que las alteraciones psicológicas y o psiquiátricas pues son el TDAH, también pueden presentar ansiedad y agresividad. Y pues el diagnóstico de este síndrome, normalmente el diagnóstico se hace aproximadamente a los 36 meses. Se tiene que hacer un tamizaje en la población de alto riesgo y pues la única forma de confirmar el síndrome es a través de pruebas moleculares. Y pues el tratamiento más que nada es sintomático, requiere de ayuda multidisciplinaria, desde psiquiatras hasta fisioterapeutas, hasta educación
para la integración social, sensorial y intervenciones conductuales. Finalmente está el síndrome de Williams. Este es un trastorno genético y del neurodesarrollo con manifestaciones cardiovasculares. Normalmente se presenta al nacer cuando se encuentra una estenosis aórtica supravalvular. Este síndrome es causado por una lesión de la banda en posición 11 del brazo largo del cromosoma 7. En esta posición se encuentra el gen de la elastina. Si bien esta enfermedad se transmite de forma autosómica dominante, la mayoría de los casos se presentan por mutaciones de novo. Entre la clínica, como vieron en la imagen de la diapositiva pasada, los niños tienen unas fases características. En niños pequeños, los pliegues epicánticos, mejillas llenas, dientes pequeños y muy espaciados, y suelen nacer con ojos verdes o azules. Ya los niños en general suelen tener una frente amplia, estrechamiento bitemporal, prominencias periorbitarias, estrabismo, una nariz corta, un filtrum largo, una boca amplia, siempre abierta, mala oclusión, una mandíbula pequeña, orejas ovaladas grandes, narinas antevertidas y labios gruesos. La mayoría de los pacientes padecen enfermedades cardiovasculares, principalmente estenosis de las arterias medianas y grandes, como estenosis aórtica supravalvular, hipertensión y degeneración de las valvas aórticas y o mitrales. Y pues las anomalías de endocrinas incluyen hipercalcemia, también suelen tener anormalidades en el tejido conectivo, suelen presentar trastornos psiquiátricos como TDAH, trastornos de ansiedad generalizada, TOC, y pues tienen una discapacidad intelectual y anormalidades del crecimiento. En el diagnóstico, pues se basa en el fenotipo y en pruebas genéticas. El abordaje es multidisciplinario, se tiene que hacer desde lo que es el consejo genético hasta durante toda la vida el paciente debe de tener un manejo por cardiología en caso de que haya anormalidades cardiovasculares. También monitorizar los posibles riesgos que puedan llegar a tener. Por parte de endocrinología debe haber un manejo de la hipercalcemia, el hipotiroidismo, el retraso en el crecimiento. Por parte de nefrología, pues estas pacientes tienen un alto riesgo de presentar cálculos renales por la hipercalciuria, entonces se tiene que estar revisando constantemente que el paciente no vaya a tener algún cálculo. Y pues por parte de psiquiatría debe haber un manejo de comorbilidades asociadas y pues dependiendo de los problemas que se lleguen a presentar, se debe de derivar al médico especialista de cada área. Y pues también fisioterapia, una terapia ocupacional y logopedia. Bueno, ahora comentaremos el siguiente caso clínico. Fidel es un joven de 26 años. Es el quinto hijo de una familia de 6 hijos, 3 hombres y 2 mujeres, procedente de una comunidad del municipio de Aquismón, San Luis Potosí. Su madre se dedica al hogar y su padre, junto a sus hermanos, trabajan en la recolección de verduras en el campo. Actualmente, Fidel no se desempeña en ningún empleo. Asistió a la escuela primaria hasta segundo año. Cuando se preguntó a los padres sobre la infancia de Fidel, ellos dijeron, siempre fue un niño muy cariñoso con nosotros, nos demostraba que nos quería, aunque no supiera decirlo, no le gustaba salir de casa. Él prefería quedarse y ver todo el día por la ventana. Sus padres nos cuentan que cuando él cumplió 5 años lo llevaron al médico de su centro de salud porque no aprendía a hablar, babeaba mucho y se irritaba con facilidad ante situaciones que no entendía, hacía berrinches, a lo que el médico les dijo, le hemos aplicado una evaluación a Fidel,
la cual nos dice que tiene un riesgo de retraso en el desarrollo, por lo que será necesario que Fidel lleve una educación especial y que visiten al servicio de neurología pediátrica en el Hospital Central. Los padres de Fidel nunca pudieron llevarlo a la capital del estado, ya que el padre de Fidel tenía que trabajar todos los días para mantener a su familia e incluso aún así había algunos días que les era difícil comer las 3 veces al día. A los 25 años, Fidel empezó a hincharse de las piernas y a ir pocas veces al baño, y cuando lo hacía se quejaba mucho. Los médicos de la localidad les dijeron que era necesario ir a nefrología en el Hospital Central. Los hermanos de Fidel ahorraron dinero para que pudieran llevar a su hermano al hospital. En el Hospital Central estuvo internado por 4 días con diagnóstico de cardiomiopatía dilatada, atrofia renal izquierda, estenosis arterial severa de la arteria renal izquierda, del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Actualmente, el servicio de genética médica fue solicitado para interconsulta por posible deficiencia intelectual de origen genético, además la presencia de rasgos dismórficos. El día de ayer, fue la consulta de genética, la cual dice, masculino de 26 años, altura de 186 centímetros, peso de 72 kilogramos, fenotipo asténico. A la exploración física se encuentra la habilidad emocional, cierta timidez con poco contacto, boca abierta con babeo frecuente, cara alargada con una frente ancha, pabellones grandes y bajos, hiperlaxitud articular en miembros superiores y cifosis sutil. A pesar de ya contar con diagnóstico de deficiencia intelectual, los signos clínicos nos sugieren un síndrome de microdeleción o microduplicación. Para confirmar esto, se ha solicitado una prueba genética para la detección de variación del número de copias. El análisis reveló la presencia de una lesión hemicigótica de 60 kilobases en el cromosoma X en la región Q27.3, que abarca todo el gen FMRI, el cual es el que causaría el síndrome del X frágil. La eliminación de este gen fue confirmada además por MLPA. Y esta es la imagen, representa la región del cromosoma afectada. Después se realizó el árbol genealógico, ya confirmando, Fidel vendría a ser el 3 de la segunda generación, el cual será representado por un recuadro coloreado con una flecha. Las figuras circulares son mujeres, las figuras cuadradas son hombres, y un punto negro en su interior quiere decir que tendrán la condición de portador. Para esto, a la madre de Fidel, la cual es una mujer fenotípicamente normal, se sometió a la misma evaluación, detectando la misma lesión en el estado heterocigótico con una relación de señal de intensidad de 0.49 por debajo del rango normal. La relación esperada normalmente para una lesión heterocigótica sería cercana a -1, lo que sugiere una lesión del gen FMRI en el mosaicismo. Para validar este probable mosaico, se realizó una amplificación por PCR del locus FMRI en la madre. Este ensayo reveló 2 alelos normales de 24 y 29 repeticiones de citosina guanina-guanina, CGG. Sin embargo, la intensidad de la señal electroforética correspondiente al alelo 24 CGG estaba anormalmente sobrepresentada en comparación con la del alelo 29. En particular, el área del alelo repetido 24 CGG fue 0.38 veces mayor en comparación con el alelo repetido 29 CGG. Este patrón atípico confirmó la presencia de una lesión del gen FMRI en la madre, aproximadamente en el 40% del gen. Actualmente, Fidel se dará de alta con el diagnóstico de síndrome de X-FRAG. Estará en seguimiento por el Servicio de Cardiología y Nefrología
con terapia de reemplazo renal y medicamentos inotrópicos negativos. Tendrá también consulta con el servicio de psicología para comenzar terapia de habla y de lenguaje. Fidel tiene un sobrino de 8 meses que está teniendo seguimiento en la clínica de su localidad, al cual se les recomendó acudir al Hospital Central para poder detectar a tiempo una posible deficiencia intelectual de origen genético como la de su tío. En conclusión, el 85% de los pacientes con deficiencia intelectual son de causa genética. Por ello, es importante conocer las bases genéticas de este problema. Nos permite ser capaces de comprender la situación del paciente y de las necesidades de la familia, por ejemplo, en caso de que quieran seguir teniendo descendencia. La comunicación es el principal factor que mejorará la atención médica y sus resultados. Ahora vamos a presentar el video de la entrevista que hicimos como equipo. Hola, muy buenos días. Somos alumnos de quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy tenemos el honor de encontrarnos con el doctor José de Jesús Vázquez Montante para conversar acerca del tema discapacidad intelectual. El doctor Vázquez es médico cirujano por la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, con especialidad en genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales sobre genética humana. Actualmente, médico adscrito al Servicio de Genética Médica del Hospital Central, Dr. Ignacio Morones Prieto. Profesor titular del curso Genética Humana de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Cuauhtémoc, San Luis Potosí. Y profesor invitado en cursos de pediatría, neonatología y neuropediatría de la UASLP con sede en el Hospital Central. La discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo con múltiples etiologías que se manifiesta durante el periodo de desarrollo y afecta las capacidades intelectuales, como el pensamiento abstracto, lenguaje, memoria, así como el funcionamiento adaptativo, por ejemplo, comunicación, vida independiente de alguna persona. Esto en una aparición anterior a los 18 años. Como primer pregunta, doctor, y para dar comienzo a la entrevista, basado en su experiencia clínica, ¿usted cómo pudiera definir este tipo de trastornos? Ok, bueno, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en el contexto en el que estamos, porque justo la discapacidad intelectual es un diagnóstico que nosotros, como nos comenta muy bien su compañero, tenemos que fijar antes de los 18 años, pero justo también tiene que ser posterior a los 5 años de edad, porque previo a esto estamos ante un diagnóstico que se le conoce como retraso global del neurodesarrollo. Es un poco más complejo de hacer este diagnóstico, dado que son pacientes que son un tanto más difíciles de evaluar, pero muchos de los pacientes que tienen retraso global del neurodesarrollo, justo a los 5 años, se convierten en una discapacidad intelectual, porque justo es cuando existe la primera escala en la cual nosotros podemos evaluar de forma un poco más específica un coeficiente intelectual. Entonces, ¿cómo es que nosotros definiríamos justo a una discapacidad intelectual? Cuando nosotros caemos por debajo del coeficiente intelectual esperado para la edad. Y justo esto lo presentilamos y damos unos pequeños puntos en función de algunas pruebas, por ejemplo, como WITSI, como WPSS1, que justo lo que nos ayudan es evaluar las destrezas y las habilidades que requiere tener un individuo para cada una de las edades, y de esta forma le podemos dar un puntaje en específico. De esta manera nosotros podemos hablar de grados de discapacidad intelectual en leves, moderados, severos, con respecto a qué tan afectado se encuentra el coeficiente intelectual. ¿Vale? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuáles son las principales causas genéticas, así como cromosómicas, de la discapacidad intelectual? Okay. Cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual, siempre tenemos que saber que la principal causa o la etiología genética de la discapacidad intelectual, en frecuencia vamos a hablar en general de síndrome de Down, pero tenemos que saber que es una causa genética más no una forma heredable, dado que el 90% de los casos o 95% de casos de las trisomías 21 tienen que ver o son casos que se generan de nuevo, es decir, tenemos padres que tienen su complemento cromosómico completamente normal y por fenómenos de no disyunción, ya sea en meiosis 1, meiosis 2 o posigóticos, se genera la neuploidía. Entonces, esa es la causa genética más frecuente, pero no heredable. Si nosotros pensamos en causas de discapacidad intelectual heredables y de etiología genética, tendríamos que mencionar al síndrome X frágil, que es la causa más frecuentemente heredable relacionada no solo con discapacidad intelectual, sino con retraso global del neurodesarrollo y autismo.
Y aquí por lo regular si tenemos hasta un 80% de las madres que son portadoras de un alelo preexpandido y que una vez que se genera la siguiente generación ya tenemos un expandido completo del FMRP que nos desarrolla síndrome de X-ray. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. ¿Hay factores de riesgo que puedan predecir la aparición de estos trastornos? Y si es así, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos y cómo pudiéramos prevenirlo? Ok, pensando en las dos causas más frecuentes de discapacidad intelectual, trisomía 21, sabemos que por más que se han buscado factores epidemiológicos, sociodemográficos o étnicos que nos pudieran hablar de por qué es por lo que se genera, no hemos logrado encontrar alguno que tenga suficiente fuerza o suficiente peso lejos de la edad materna avanzada. Sabemos que se puede llegar a presentar en mujeres de 16, 17, 20, 30 años, pero es menos frecuente. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sabemos que esta incidencia va a tender a elevarse conforme va aumentándose la edad y el reporte que siempre damos es arriba de los 35 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hablarle a las mamás? Pues que justamente el riesgo y tenemos que tal vez tomar marcadores ultrasonográficos, biológicos o apoyarnos en técnicas como el DNA libre fetal en sangre materna que nos dan diagnósticos desde la semana 10. No se pueden prevenir, pero justo las tendencias mundiales es que se disminuya la incidencia, pero por la interrupción de embarazos asociados a este tipo de patologías. Con respecto de la otra causa que es bastante frecuente, o la segunda causa más frecuente, que sería el síndrome de X frágil, antecedentes que nosotros podemos llegar a detectar en la familia, es una falla ovárica prematura en las mujeres de esta familia, antecedentes de discapacidad intelectual o de trastornos del lenguaje en varones de la familia o en mujeres de la familia, y síndrome de tremor y ataxia en hombres o mujeres, ¿no? Esto por lo regular se les conoce como síndromes de permutación y son datos que nosotros podemos llegar a encontrar de forma específica. Otra estrategia que se intenta utilizar son, por ejemplo, estudios de portadores, en los cuales, por ejemplo, si ustedes van y checan cuáles son los genes que se recomiendan por tal vez el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia o por el de Genética, lo que nos recomiendan es buscar genes que sean altamente frecuentes y se desarrollen de forma directa con alguna patología. Y la mayoría de ellos nos ofrecen buscar el expandido para MRP o algunas otras causas genéticas de enfermedades que tienden a cursar con discapacidad intelectual. Pero, pues bueno, otro dato que sería importante sería tratar de evitar matrimonios consanguíneos, matrimonios endogámicos o buscar antecedentes en la familia. En esos casos también podemos utilizar pruebas de portadoras precisamente para checar compatibilidades entre pareja de padre y madre y de esta forma hablarles de riesgos específicos. Pero así como que un factor así, pues del ácido fólico y también, o lo que ustedes gusten y desgraciadamente no tenemos algo, ¿no? Que se les pueda dar, ya que si no tiene una causa genética demostrable, caeríamos dentro de la multifactorial, y la multifactorial, pues sabemos que hay muchos factores ambientales, tanto genéticos, que cada uno de ellos pone una pequeña parte para el desarrollo de la patología. Pero, doctor, ¿y en qué momento un pediatra o un médico general debe hacer una interconsulta con genética? En el contexto de retraso global, o bueno, de discapacidad intelectual. Ok, muy bien. Lo primero que ustedes tienen que saber es que no me tienen que interconsultar en el momento en el que ya tengamos una discapacidad intelectual, sino que justo dentro de la consulta del médico general que evalúa un paciente pediátrico, de un pediatra que está llevando el control de un niño sano, siempre tenemos que ir revisando consulta tras consulta justo los hitos del neurodesarrollo, que son las habilidades y los destrezas, los 5 ámbitos principales que usted nos comentó al inicio, que tienen que ir adquiriendo conforme va creciendo el paciente. Entonces, ustedes tienen que saber que a los 3 meses tiene que hacer tal cosa, a los 6 meses tal, y tener que hacer su checklist, ¿no? Y en el punto en el cual nosotros empezamos a encontrar que un paciente se nos empieza a rezagar, tenemos que empezar a sospechar que estamos ante un probable retraso global del neurodesarrollo. Con un solo ámbito no hablamos de que estamos ante un retraso global, sino que tenemos que tener al menos 2 y que tengamos un deterioro o un retraso de más del 60% para que nosotros hablemos de que efectivamente estamos ante un paciente que es susceptible de tener este diagnóstico. Ahora, algo que es importante es que siempre tenemos que descartar algunas otras causas, ¿no? Que es lo primero que tenemos que checar en nuestro médico, pues hipotiroidismo, ¿no? Hay que decidir un perfil tiroideo, y el otro siempre hay que checar de privación cultural. ¿Por qué? Porque muchas veces son niños que se la pasan subestimulados o no estimulados, y de esta forma, porque es por lo cual yo tengo un niño que tiene retraso, porque no se le está estimulando y no se le está desarrollando de forma adecuada. Entonces, el primer paso, una vez que yo identifico, porque es por lo que tengo un paciente que tiene retraso, tengo que checar cuál es el área. ¿Es motor? Sospecho de que está subestimulado. ¿Es del lenguaje? Que es lo primero que tengo que checar. ¿Tiene las emisiones autoacústicas? ¿Fueron normales? ¿Fueron no normales? Lo hicieron 3 veces, acuérdense siempre el tamiz auditivo no se repite más de 2, con la siguiente indicación, hacer unos potenciales bloqueados auditivos del tronco cerebral. Entonces tenemos que haber verificado que esta audición fuera adecuada. ¿Por qué? Porque si no estaríamos ante un retraso de tipo audiógeno, ¿no? Entonces vamos y descartamos causas primarias. Si por ejemplo estuviéramos ante una hipacusia, eso tampoco descarta que sea una etiología genética, pero tendríamos un enfoque un tanto diferente. Pero si ya tenemos 2 causas o 2 ámbitos que se encuentran afectados y lo mandamos a rehabilitación al menos 3 meses de forma intensiva
y estos pacientes no evolucionan de forma adecuada, es justo cuando tenemos que sospechar de una causa intrínseca. Nosotros sabemos que aproximadamente el 60% de todos los retrasos globales en el neurodesarrollo, si les aplicamos una terapia intensiva de rehabilitación, tanto de lenguaje como motora, tienden a mejorar. Y solamente llegaré a mi consulta aproximadamente entre el 30 al 40% de los pacientes que son justo los que no van a responder y que van a persistir a lo largo del tiempo con el retraso global del neurodesarrollo y que se va a convertir posteriormente en una discapacidad. No sé si con esto respondo. Sí, creo que sí, doctor. Y en la práctica diaria, en este contexto, ¿con qué otras especialidades o subespecialidades se puede hacer mancuerna? La verdad es que yo siempre les hablo de que la genética es un trabajo en equipo, ¿no? Y en general toda la medicina sería lo más importante que siempre hay que recordar, que trabajamos en equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo como médico genetista tenga acceso de primera instancia a el paciente, ¿no? Yo dependo de qué, de referencias precisamente, y la referencia me la puede hacer un médico general, me la puede hacer un médico pediatra o un subespecialista. ¿Por qué? Porque justo los que tienen el primer contacto van a ser ustedes, por ejemplo, cuando estoy en un servicio social. ¿Por qué? Porque son los que les va a tocar valorar cómo va viendo el niño. Entonces, yo siempre les comento que tal vez el niño vaya por una diarrea, pero tal vez no vaya a acudir a una consulta de un niño sano, ¿no? Entonces, siempre que estamos ahí con ese paciente que va tal vez por otra cosa, es un buen momento para aplicar y para ver cómo va este neurodesarrollo, ver cómo van sus habilidades y de esta forma tratar de hacer una intervención adecuada en el progreso del paciente, ¿no? Ahora, eso es desde el punto de vista de una persona que lleva el monitoreo habitual de los pacientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos los errores genéticos del metabolismo que de repente nos pueden llegar a urgencias, o podemos llegar a tener, por ejemplo, interconsultas por pequeños paradas gestacionales por parte de endocrinología pediátrica. Definitivamente los neurólogos pediatras tal vez sean los que más frecuentemente nos refieren este tipo de pacientes, rehabilitadores, médicos en rehabilitación, que justo son los que pudieran llegar a detectar este tipo de pacientes. También muchas veces los neonatólogos luego se dan cuenta que algo no está bien, no está yendo de manera adecuada y lo refieren de forma temprana, ¿vale? Pero básicamente pues colaboramos con todos, ¿no? ¿Por qué? Porque pudiera ser que inclusive el niño tenga una cardiopatía que forme parte de su entidad sindrómica y que por eso llegue de forma inicial con un cardiólogo, ¿no? El cardiólogo aplica su evaluación completa, su historia clínica completa, detecta que no solamente es la cardiopatía, sino que también cursa con un cierto grado de discapacidad o de retraso y en ese punto no lo refiere. Entonces justo la idea es que todo aquel médico que sea susceptible de recibir a un paciente haga una evaluación completa, de forma que siempre integremos una evaluación completa y global de nuestro paciente, ¿no? Doctor. Aquí en México y específicamente en su área de trabajo en San Luis Potosí, ¿cuáles han sido las principales dificultades o adversidades para dar un manejo adecuado y completo a estos pacientes? Okay. Justo yo creo que la principal, cuando yo regreso aquí a San Luis Potosí, que tengo relativamente poco que regreso a ejercer la genética acá, a lo primero lo que nos enfrentamos siempre es a volver a sensibilizar a la población de que existe nuevamente el servicio y a que tengan que referir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente 3-4 años sin que hubiera un servicio de genética médica, al menos en el hospital central, ni tampoco en el otro hospital, que es el Hospital del Niño y la Mujer, en el que también laboro, y nunca había existido un médico genetista. Entonces, la primera labor a la que nos enfrentamos es justo a la sensibilización y a la difusión, y justo a ver por qué es por lo cual yo tengo que ser o recibir a los pacientes, ¿no? Entonces, lo primero siempre ha sido la sensibilización acerca de en qué punto o en qué momento deben de referir al paciente con el médico genetista. Después, justo pues nos enfrentamos a la parte de la falta de estudios en nuestro medio que puedan ser costeables por nuestros pacientes, ¿no? Desgraciadamente los estudios genéticos no son tan caros como lo solían ser, pero tampoco son tan accesibles como una biometría hemática, como un perfil tiroideo. Es por esto que siempre tenemos que ser muy conscientes con los estudios que solicitamos para poder seleccionar el estudio más informativo, pero más básico que podamos utilizar para un paciente, ¿vale? Claro. Por último, doctor Vázquez, ¿cómo es el pronóstico aquí en México, en San Luis Potosí, de estos pacientes a corto y largo plazo y sus implicaciones en su familia? Ok. Todo paciente que tiene una enfermedad genética, y específicamente cuando el problema de la discapacidad intelectual o de los trastornos neurológicos asociados a entidades genéticas es que por ahí del 60 al 70% de todas las causas o de todas las enfermedades que nosotros recibimos en la consulta tienden a cursar con un grado de discapacidad intelectual. El tema es que lo primero que tenemos el problema inicial es con la parte del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque justo hay un tema muy específico que se le conoce la odisea diagnóstica en las enfermedades poco frecuentes, en las cuales nosotros sabemos que aproximadamente para que un paciente ha llegado conmigo y yo logro integrar un diagnóstico, en nuestro medio se pueden pasar hasta 20 años. Entonces, estos 20 años, por lo regular, o 10 años, en otros medios que son mucho más adecuados que los nuestros, el paciente recibe múltiples diagnósticos, múltiples tratamientos que son inadecuados o que no son los más específicos para ellos,
y que muchas veces no solo vemos las complicaciones del paciente intrínsecas, sino también de los malos manejos o de los manejos inadecuados que se le dieron, ¿no? Ahora, muchas veces los pacientes fallecen antes de que podamos integrar un diagnóstico y tenemos nuevos casos en la familia, ¿no? Entonces, la primera parte siempre que nosotros tenemos que hablar del medio en el que estamos y el medio global es la parte de la necesidad diagnóstica del paciente, ¿no? Ahora, una vez que tenemos un diagnóstico, muchas veces, justo ese es el punto que me gustaría mencionarles con respecto a su segunda pregunta, la primera habla del pronóstico. Si estamos ante un paciente que tiene trisomía 21, pues yo les diría, bueno, pues hasta cierto punto no es tan malo si no tenemos una cardiopatía o una malformación gastrointestinal que en realidad nos vaya a poner en riesgo la vida. Pero el pronóstico funcional es una historia completamente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la estimulación y de la rehabilitación, y eso no es algo que hacemos nosotros, sino que muchas veces dependemos mucho de qué tanto tengan el acceso a los padres y que existan medios adecuados para poder llevar a cabo la rehabilitación y la estimulación en estos pacientes para que puedan llevar a cabo su máximo, ¿no? Yo siempre les comento, bueno, sabemos que el paciente tiene una predisposición al desarrollo de discapacidad intelectual, pero también sabemos que si lo sobreestimulamos lo vamos a poder llevar a su máximo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a dos niños que no tienen ningún tipo de enfermedad, que a un niño no lo tenemos en el medio adecuado, lo tenemos trabajando, no le damos de comer de forma adecuada, no lo mandamos a la escuela, pues va a ser un niño que difícilmente va a lograr ser un ingeniero, un arquitecto, un astronauta, ¿vale? Si ese paciente lo cambiamos igualito, bueno, ese niño sano, lo cambiamos de contexto, lo mandamos a la escuela, le damos de comer, lo apoyamos con las tareas, es más probable que llegue a su máximo potencial, ¿no? No digo que sea una regla, pero es altamente probable, ¿vale? Igualito nos pasa con los niños que tienen algún diagnóstico de una enfermedad genética. Si nosotros decimos, pues bueno, el niño tiene una enfermedad genética, de nada sirve que lo estimule, de nada sirve que lo trate, no le trata las complicaciones ni las comorbilidades, y es un niño que cae en abandono, pues sabemos que tenemos un mal pronóstico a corto plazo, ¿no? Y funcional ni hablar, ¿no? Entonces, pero si ese mismo paciente, pues justo tenemos el medio adecuado donde le podemos ofrecer las terapias, le podemos ofrecer la estimulación y los padres cooperan con la parte que a ellos les corresponde también con reproducir estas tareas en casa y continuar con la estimulación continua, pues estamos ante un panorama un tanto diferente, porque esperaremos que este paciente tuviera un mejor desarrollo. Ahora, no podemos decir que la culpa es completamente de los papás, ¿por qué? Porque sabemos que en nuestro medio tal vez no existen los mejores centros de rehabilitación o los mejores centros de estimulación, y los que existen se encuentran francamente saturados, ¿no? Y sabemos que la rehabilitación depende de la constancia, de la intensidad, y pues que más quisiéramos que pueda recibir a los pacientes todas las semanas, ¿no? Pero con los volúmenes que se manejan y los pocos centros que existen, es poco probable que tengamos el acceso a este tipo de terapias continuas, ¿vale? De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por brindarnos la oportunidad de tener esta conversación con usted. Sin duda, para nuestro equipo y para los compañeros que nos estén escuchando, sus comentarios nos han podido brindar herramientas con las que podremos comparar la experiencia de la enfermedad desde el punto de vista médico y del paciente, con lo que podremos fortalecer la empatía y la comunicación efectiva en nuestra práctica clínica. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y espero que les sirva la información. Gracias. Listo, doctora. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muy bien, bueno.